grabada y la subiremos al canal de YouTube de la Agencia ProCórdoba y a posterior compartiremos el link. Así que de nuevo, gracias a los disertantes y a los participantes y a las instituciones que forman parte de esta capacitación, y le doy el paso a Romina Gaya, quien arrancará con esta presentación. Bueno, muchas gracias. Perdón, creo que hay alguien con el micrófono abierto. No sé si está. Bueno, ¿se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, otra vez muchas gracias a Ezequiel y a toda la gente de ProCórdoba por la invitación. Para mí un gusto muy grande estar acá. También ahí veo mucha gente conocida de AERCA y con quien también he participado en algunas actividades, así que, bueno, un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Como para los que estuvieron en las charlas anteriores, vamos a hacer la misma dinámica. Yo primero voy a hablar de lo que es el mercado en general, en este caso el de Chile, o sea, cuáles son sus características, las tendencias, el perfil de la demanda, un poco los aspectos culturales, tener en cuenta algunas oportunidades que existen en el mercado chileno, y después José va a hablar de los temas tributarios y Franco de lo impositivo. Les quiero pedir disculpas por anticipado porque me voy a tener que retirar unos minutos antes de las 6, porque después tengo un curso, pero estoy, digamos, dispuesta acá para responder las preguntas que tengan, si las quieren dejar en el chat, así cuando termine la presentación, si hay alguna inquietud, la puedo contestar, ¿sí? Bueno, no, voy a tratar de ser breve porque hay mucho para el día de hoy. Bueno, lo primero que quiero hacer es mostrarles un poco el perfil de Chile para que tengan una idea de la dimensión del mercado, qué características tiene. O sea, Chile es un país que, tanto en términos geográficos como de población, es más chico que Argentina, y si bien en términos de tamaño de la economía también es más pequeño, ¿sí? O sea, esta asimetría de tamaño es mucho más chica en el caso del tamaño de la economía que en el de la población, ¿sí? Entonces esto implica que justamente Chile tiene un producto per cápita más alto que el de Argentina, ¿sí? Ya sea si lo medimos en dólares corrientes o lo medimos en términos del poder adquisitivo, sí es una economía de ingresos un poco más altos que los de Argentina. ¿Sí? Y también es una economía que tiene, o sea, en general, indicadores macroeconómicos mucho más robustos, ¿sí? Aunque vemos que la proyección de crecimiento para este año es la misma, ¿sí? 4,5%, el año pasado la economía chilena cayó mucho menos que la Argentina, y ahora les voy a mostrar en un minuto algunos gráficos para que vean que realmente ha tenido un desempeño mucho mejor. Entonces, desde ya es una economía muy atractiva desde el punto de vista de la estabilidad, ¿sí? Que es algo que en Argentina eso nos suele faltar. Entonces, digamos, con reglas un poco más claras, que esto también lo vamos a ver dentro de un rato con José, pero justamente con reglas más claras y con una macro más estable. Entonces, un gran factor de atracción que tiene la economía chilena justamente es esto de poder, que sea previsible para poder hacer distintos tipos de negocios, ¿sí? Bueno, tiene niveles de inversión y más altos que Argentina, también un desempleo más bajo, o sea, simplemente esto como panorama general, ¿no? Para que tengan en cuenta la evolución de la economía, sí, yo acá les puse este gráfico que muestra, o sea, en un número índice, ¿no? Cómo evolucionó la economía de ambos países desde 1980, ¿sí? O sea, mientras la economía argentina se multiplicó por 1,7 veces, ¿sí? En los últimos 40 años, Chile se multiplicó por 4,5. ¿Sí? O sea, esto nos muestra realmente que ha tenido un desempeño mucho mejor que el argentino, y también cuando vemos las proyecciones para los próximos años, vemos que se espera que Chile recupere lo perdido en esta crisis muy pronto, y Argentina para el 2025 todavía va a estar por niveles inferiores a eso. Y también en términos de inflación, es una economía bastante más estable, como ven desde el 2002,
Argentina tiene tasas de inflación sistemáticamente más altas que las de Chile, ¿sí? Y Chile en los últimos años ha estado con tasas de inflación por debajo del 5%, 4%. De hecho, el año pasado se aceleró un poquito a 3%, ¿no? O sea, están teniendo en el año lo que nosotros estamos teniendo mensualmente, así que simplemente esto para mostrarles un poco las perspectivas, ¿no? Macroeconómicas. Ya yendo a lo que es el sector de software, les cuento un poco el perfil, ¿sí? En Chile. Chile tiene la mayor penetración de Internet de América Latina, ¿sí? En cuanto a conexiones de dispositivos móviles y también conexiones fijas. Entonces, digamos, tiene oportunidades que son muy interesantes desde el punto de vista de hasta dónde se puede llegar, ¿sí? Con distintos tipos de software. También están teniendo un plan de inversión en infraestructura de informática y telecomunicaciones muy importantes, en particular la red de 5G, ¿sí? Mejorando toda la red de fibra óptica, lo cual también está bueno porque, o sea, cuanta más conectividad haya, mejores oportunidades va a haber para todo lo que tenga que ver con proveer servicios a estos sectores. El sector IT, ¿sí? Que digamos en la definición de Chile es proveer informática, centros de datos, programación y software, representa más o menos 0,7% del producto, y o sea, claramente es un sector más chico que en Argentina, ¿sí? Hay más, digamos, un poco menos de 3.000 empresas, de las cuales 180 están en Chiletec. Chiletec es la cámara más importante de empresas del sector, lo que sería la CESI de Chile, ¿sí? Pero es mucho más pequeña, ¿no? Y también en cuanto a la cantidad de gente que trabaja en el sector, hay más o menos 21.500 trabajadores, ¿sí? O sea, en Argentina estamos por arriba, estamos alrededor de 115.000, ¿sí? O sea, es un sector mucho más chico. Un gran problema que están teniendo las empresas chilenas, es algo que seguramente les está ocurriendo también a ustedes, y es que están teniendo muchas dificultades para conseguir gente, porque muchas personas se están yendo a trabajar de manera freelance para empresas de afuera. Entonces eso es realmente una limitación muy grande para las empresas chilenas, lo cual les impide escalar en muchos sentidos, y esto puede ser aprovechado por empresas de otros países como Argentina, como para poder tal vez proveer algunos servicios o vender algunas cosas que desde Chile no se pueden desarrollar por esta limitación. Las empresas chilenas se especializan, bueno, en desarrollo de software a medida, ¿sí? Y hay también software estandarizado, y hay entre los principales clientes de las empresas chilenas, ¿sí? Tenemos empresas de minería, de agricultura, servicios financieros, salud, comercio minorista, etc. Cuando miramos ya la demanda de software y servicios de informática de la economía chilena, ¿sí? Ya no solamente de Chile, sino de toda, o sea, de software que venga de cualquier lugar del mundo, vemos que los sectores que incorporan más valor del software son, bueno, el propio sector de informática, la industria manufacturera, la administración pública, que acá sobre esto voy a volver en unos minutos porque hay oportunidades para empresas argentinas, ¿sí? Para proveerle servicios de informática al Estado chileno. Sí, bueno, servicios financieros, comercio, ¿sí? Hay empresas chilenas muy importantes en el sector de retail, ustedes seguramente conocen, por ejemplo, Falabella, ¿sí? Bueno, hay muchas empresas que son muy importantes y que son usuarias relevantes también de estos servicios, ¿sí? Bueno, después hay otras actividades, por ejemplo, el caso de la construcción. Chile tiene muy buena reputación de sus servicios de ingeniería, básicamente porque tienen terremotos y los edificios no se caen, ¿sí? Entonces esto hace que tal vez por ahí, si bien en el agregado es algo chiquito, es un sector chico, si uno hace, por ejemplo, software específico para este sector, realmente va a tener una demanda significativa, tal vez en comparación con otros países, ¿sí? Algo similar ocurre con la minería. Desde el punto de vista de la demanda corporativa, ¿sí? Hay grandes diferencias entre empresas grandes y pequeñas, lo cual sucede también en Argentina. ¿Sí? Las empresas grandes tienen mucho más uso de todo tipo de herramientas informáticas que las pequeñas, y vemos, digamos, como en algunas tendencias, Chile es miembro de la OCDE, ¿sí? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
que no sé si saben, pero es básicamente un club de buenas prácticas en el cual están principalmente países desarrollados, también algunos latinoamericanos como Colombia, México, Chile. Y entonces todos los indicadores Chile los compara con el resto de los países de la OCDE, y ahí, o sea, vemos que Chile tiene, por ejemplo, un uso de las herramientas de gestión, ¿sí? O uso de nuevas tecnologías, o penetración del e-commerce, que es menor al de los países de la OCDE, ¿sí? Aunque en términos latinoamericanos tal vez está bien, ¿sí? En comparación con, no sé, países asiáticos como Corea, Japón, o países europeos o Estados Unidos, es bajo, ¿sí? El e-commerce, el uso de e-commerce por parte de las empresas es bajo, lo usan principalmente para vender bienes o servicios al mercado interno, pero está creciendo mucho. Entonces, ahí también hay oportunidades interesantes para quienes provean servicios en este sentido, ¿sí? En materia de software de gestión, ¿sí? O sea, incluso en las empresas grandes, el porcentaje de compañías que utilizan estas herramientas es relativamente bajo, y hay margen para crecer, ¿sí? Entonces también, lo mismo que con el uso de tecnologías como cloud o herramientas para análisis de grandes volúmenes de datos, etc. En cuanto a las localizaciones, sí, o sea, toda digamos, la principal actividad empresarial de Chile está concentrada en la región metropolitana, ¿sí? Que es, digamos, básicamente donde está Santiago, que, digamos, para que se ubiquen geográficamente, es más o menos a la altura de Mendoza, en Argentina. En Santiago están las principales, o sea, las casas matrices de todas las principales empresas chilenas y las filiales de las multinacionales. Ahora bien, hay otras localidades importantes, ¿sí? Como por ejemplo Valparaíso, Viña del Mar, ¿sí? Concepción, Temuco, y después, según las actividades especializadas, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que sea software para la minería, si sea Chile es una economía minera, si la minería es una de las principales actividades de la economía, si bien las matrices de las empresas están en la región metropolitana, tal vez, digamos, todo lo que tenga que ver con lo que se usa en el sitio, ¿sí? Se está toda la región de Antofagasta y Atacama, principalmente, ¿sí? Aunque Chile tiene producción minera a lo largo de todo el país, principalmente en esos dos lugares, ¿sí? Sobre todo minería de cobre, ¿sí? Pero vale la pena mencionarlo porque realmente hay oportunidades. También hay que tener en cuenta que Chile tiene muy buenos servicios, todo lo que es la actividad de servicios a la minería de todo tipo, entre ellos software, es muy buena en Chile. Entonces también hay que competir con empresas que están muy especializadas en este tema. En cuanto a las remuneraciones, ahí Argentina tiene una ventaja de costos, ¿sí? Si bien estos perfiles no son exactamente los mismos que publica la CESI, ¿sí? Yo los puse acá como referencia para que vean cuánto gana un técnico y un ingeniero en informática, en los dos casos, recién graduado o con 4 años de experiencia, ¿sí? Entonces están en Chile, por ejemplo, un recién graduado está más o menos en unos $700 al mes. En Argentina un junior está por debajo de eso, y después ya, por ejemplo, vamos a un ingeniero con 4 años de experiencia, en Chile gana entre más o menos $2.000 y $2.800 mensuales, ¿sí? Mientras que un senior en Argentina está alrededor de 1.500. Siempre hablando con los datos de la CESI y al tipo de cambio oficial, ¿no? Pero bueno, entonces en este sentido vemos que Argentina tiene una ventaja de costos y esto puede ser aprovechado para venderle servicios a Chile, porque además de calidad, Argentina tiene precio, ¿sí? Bueno, Chile es importador neto de servicios de informática, pero como pueden ver acá en el gráfico, en los últimos años las importaciones, bueno, disminuyeron un poco respecto a los máximos de ahora un poco menos de 10 años, y las exportaciones no han dejado de crecer, de manera que redujeron ese déficit que tenían de manera significativa, ¿sí? Entonces, eso también es un tema a tener en cuenta. Por un lado, Chile como mercado, tal vez sus importaciones no están creciendo mucho, ¿sí? O sea, creció en el 2019, pero venían en baja, y a la vez se está volviendo un exportador, o sea, sus exportaciones están ganando relevancia, lo cual muestra como una creciente competitividad de Chile, ¿sí? No obstante, está muy lejos todavía de los niveles de exportación de Argentina, pero es un tema a tener en cuenta, ¿sí? Chile, no sé si ustedes saben, pero es una economía recontraabierta en todo sentido,
y los servicios de software, o sea, software y servicios de informática no son la excepción. Sí, de hecho, acá tenemos todos los países de la OCDE y algunos adicionales en los, digamos, que estima la OCDE, y Chile, como ven acá, o sea, este es un índice que va de 0 a 1, donde 1 es completamente cerrado, 0 es completamente abierto. Chile tiene 0,15, ¿sí? O sea, un mercado mucho más abierto que otros países, incluso como Estados Unidos, ¿sí? Y de hecho las barreras que tiene tampoco son gran cosa, ¿sí? O sea, hay, por ejemplo, alguna demora de, no sé, más de 10 días para obtener una visa, o sea, no es que está prohibido ir a proveer servicios a ese lugar, ¿sí? O sea, realmente es un mercado muy abierto. En ese sentido hay que tener en cuenta también que, así como está abierto para Argentina, está abierto para muchos otros países, entonces es un mercado altamente competitivo en cuanto a que alguien que va al mercado chileno va a competir en igualdad de condiciones con empresas de cualquier lugar del mundo, ¿sí? O sea, Chile tiene acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Japón, con China, con casi todos los países de América Latina, con, no sé, Corea, Malasia, Tailandia, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, o sea, hay competidores de todos lados, ¿sí? Entonces, de todas maneras, Argentina tiene ventajas en ese mercado, por ejemplo, en temas de similitud cultural, ¿sí? De cercanía, que los otros no tienen. En cuanto a los rubros que parecen ser más dinámicos, que van a ser más dinámicos para los próximos años, tenemos, bueno, todo lo que son servicios cloud, ¿sí? Edge computing, consultoría para el sector financiero, para comercio minorista, para logística, para telecomunicaciones. Ahí hay que tener en cuenta que lo de la red, el desarrollo de la red 5G va a implicar menor latencia, ¿sí? Y eso va a generar oportunidades para los servicios cloud y Edge. Está creciendo el e-commerce, como les decía antes, la pandemia en ese sentido dio un impulso importante, y está viendo también más oportunidades para todo lo que tenga que ver con pagos electrónicos, y después en sectores como por ejemplo el de salud, ¿sí? El sector bancario, el transporte, también están demandando software para registro de documentación, por ejemplo, ¿sí? El teletrabajo hizo que, yo no sé si ustedes recuerdan que hace unos 5 minutos yo les mostré un slide donde estaba se veía el bajo uso de varios tipos de herramientas, entre ellas las de ciberseguridad. Bueno, esto está cambiando por la pandemia, ¿sí? Justamente esto de que la gente se fuera a trabajar a su casa, lo cual en Chile sucedió mucho, porque justamente como tienen muy buena conectividad, es fácil que la gente vaya a trabajar a su casa, a diferencia de lo que pasó en otros países. Esto hizo que, como la gente está usando dispositivos hogareños que no tienen todas las mismas herramientas de seguridad que normalmente se tienen en una empresa, las empresas hayan empezado a invertir más en todo lo que tiene que ver con seguridad informática, ¿sí? Entonces eso también es un nicho en el cual puede haber oportunidades que se aprovechen desde Argentina. También Chile está apostando mucho a todo lo que es la minería inteligente, ¿sí? Y esto implica la demanda de soluciones tecnológicas para la minería, sobre todo para reducir el impacto ambiental de la minería, y también para la minería en lugares más complejos de explotar, ¿sí? Porque a medida que se van agotando los yacimientos que están más accesibles, se empieza por ahí con minería en zonas más remotas o más complicadas. Entonces, esto también está generando muchas demandas, tanto de software como de otras soluciones que incorporan software, y el problema que está teniendo Chile es que no tiene los recursos humanos suficientes para esto. Entonces, más allá de que ellos tienen muy buena calidad de servicios mineros y tienen todo un programa de desarrollo de proveedores mineros, necesitan demandar ciertos servicios al resto del mundo porque no les alcanza la oferta local, ¿sí? Entonces, ahí también yo sé que por ahí Córdoba, de la misma manera que Buenos Aires, no son los lugares donde tienden a concentrarse las empresas que hacen software para la minería, pero tal vez hay alguna que quiera incursionar en ese rubro, ¿sí? Un punto muy importante son las compras públicas, ¿sí? Chile y Argentina tienen un acuerdo de libre comercio que incluye un capítulo sobre contratación pública. Esto implica que en ciertas condiciones, es decir, a partir de ciertos montos de transacción que dependen según el tipo de entidad de gobierno,
las empresas argentinas pueden participar en igualdad de condiciones que las chilenas en las licitaciones, bueno, u otro tipo de contrataciones públicas, ¿sí? Esto implica, por ejemplo, Chile también está haciendo muchas cosas de gobierno electrónico, ¿sí? O sea, automatización de trámites, simplificación, entonces hay oportunidades en ese sentido, y tengan en cuenta que es el único acuerdo vigente de ese tema que tiene Argentina, ¿sí? Chile tiene un montón, con lo cual ahí también hay que competir con las empresas europeas, las americanas, las mexicanas, etcétera, pero hay un nicho que no está en otro lado. Y además, como Chile es un país que está, o sea, es unitario, no federal, ha puesto en sus compromisos de ese acuerdo a todas sus entidades, o sea, a todos sus niveles de gobierno. Entonces, si hay una, no sé, licitación de una municipalidad en Chile, o sea, la municipalidad de Pucón va a hacer una compra de algún tipo de software, siempre que supere los montos establecidos en el acuerdo, las empresas argentinas pueden participar, ¿sí? Al contrario no pasa, ¿sí? Al contrario, las empresas chilenas pueden participar en igualdad de condiciones o sea, teóricamente de las compras del Estado Nacional, pero no de los gobiernos provinciales ni de digamos, los municipios, ¿sí? En Chile sí, las argentinas sí pueden ir a Chile. Entonces ahí también, esto es súper interesante porque la administración pública, como les mostré hace un ratito, es uno de los principales demandantes de software ahí. Entonces pueden aprovechar eso. Y otra cosa importante es que Chile, como les mencioné hace un ratito, tiene una red de acuerdos de libre comercio impresionante. Entonces, esto implica que los productos chilenos ingresan libres de arancel a casi cualquier lugar del mundo, si uno piensa por lo menos en las principales economías del mundo, y esto es una oportunidad también para venderle software a esas empresas y hacer que, digamos, para todo lo que es software incorporado en bienes, ¿sí? Ya sea el software, no sé, de un auto o lo que se usó para diseñar algo, si uno se lo vende a una empresa chilena, logra que ese servicio incorporado en un producto llegue en mejores condiciones que tal vez lo que puede llegar un producto argentino, ¿sí? Entonces también ahí hay oportunidades para llegar indirectamente a otros mercados, ¿no? O sea, el usar a Chile como plataforma para llegar a eso. No digo exportar software desde Chile, también se puede hacer mediante alianzas con empresas chilenas, pero me refiero así a que sea usado por empresas, que ya sea o para ofrecerlo de manera conjunta o para incorporarlo como parte del proceso de producción, ¿sí? Y llegar de esa manera a terceros mercados. ¿Cómo está posicionada Argentina en Chile? Bueno, Argentina tiene muy buenos recursos humanos a costos competitivos, entonces eso es una ventaja enorme, tiene buena reputación, ¿sí? Tal vez la calidad de la oferta chilena es mejor que la de otros países de los cuales conversamos en charlas anteriores, como Colombia o Perú, entonces la ventaja de calidad argentina es menor, ¿sí? Pero aún así tiene muy buenos recursos humanos y a costo competitivo. Tenemos similitud cultural e idiomática, que eso está buenísimo, en particular en un mercado con tanta competencia como es el chileno, ¿sí? Ahí esa la ventaja cultural e idiomática nos ayuda mucho frente a empresas de Europa, de Estados Unidos, de Asia. Hay oportunidades de asociatividad con empresas chilenas para justamente llegar a terceros mercados donde ellos tienen mejores condiciones de acceso que nosotros, y también tenemos acuerdos internacionales con Chile, que esto les va a contar un poco Franco con el tema impositivo, pero básicamente tenemos un acuerdo para evitar la doble imposición, ¿sí? Que eso es una gran ventaja. Tenemos un acuerdo de libre comercio que incluye disposiciones de compras públicas, como ya les dije, y también de servicios. Es decir, que no hay barreras, en particular en el caso del software, no hay barreras para prestar servicios, ¿sí? desde Argentina, a través de Internet, o hay, digamos, buenas condiciones para establecer una filial en Chile, o para mandar gente a Chile, incluso también es más fácil que por ahí mandándolo a otros lugares, ¿sí? ¿Qué desventajas tenemos? Bueno, las desventajas son básicamente nuestras en cuanto a la carga tributaria que tenemos acá y al marco regulatorio local, que en muchos aspectos no ayuda a nada, y pensando en el mercado chileno, es un mercado muy competitivo. Entonces, eso, digamos, lo hace un poquito más difícil, pero de todas maneras es un mercado mucho más sencillo en ese sentido respecto de, por ejemplo, Estados Unidos,
¿sí? Ya voy a ir terminando con esto. ¿Qué aspectos culturales tendríamos que tener en cuenta a la hora de hacer negocios con Chile? Bueno, en primer lugar, la puntualidad, ¿sí? Eso es algo que ya lo vengo diciendo con otras charlas que tuvimos antes. Los chilenos son mucho más puntuales que los argentinos, entonces está muy mal visto empezar, por ejemplo, una reunión en tarde. Son muy amables. Acá en Argentina a veces tenemos como una mala imagen de Chile, pero realmente los chilenos son muy amables y digamos eso tiene que ser correspondido. Son mucho más formales que en Argentina, ¿sí? Y mucho más respetuosos de las jerarquías. Entonces eso es muy importante a la hora de ver con quién va a tratar, quién va a estar del otro lado, ¿sí? Tener en cuenta eso. Y también a quién va a mandar uno, por ejemplo, a hablar según la jerarquía de la persona con la cual uno se va a reunir, bueno, quién debería ser dentro de nuestra empresa la persona indicada para dirigirse a esa persona, ¿sí? También hay que tener en cuenta que al ser una economía tan abierta, las empresas chilenas están mucho más acostumbradas a hacer negocios, tanto de importación como de exportación, con empresas de otros lugares, ¿sí? O sea, son economías mucho más abiertas, entonces tiene una cultura de negocios globales que es mayor a la Argentina. Más allá de que en Argentina por ahí el sector de software y servicios informática es uno de los más globalizados, ¿no? Esta asimetría por ahí se nota más en otros rubros, como puede ser la industria manufacturera, ¿no? Pero aún así es algo que, digamos, culturalmente está mucho más internalizado el tema de los negocios internacionales. También es una economía mucho más estable, entonces más allá de que saben lo que pasa en Argentina, no por eso les va a parecer natural tal vez que uno esté cambiando condiciones, por ejemplo, porque acá hubo algún cambio regulatorio o algún problema macroeconómico, ¿sí? Y otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿sí? Más allá de que son muy amables, también son como muy patriotas o muy orgullosos de su país y no les gusta nada que los comparen con Argentina. ¿Sí? Eso le pasa a la mayor parte de Latinoamérica, tal vez porque nos ganamos que no quieran que los comparen con nosotros, pero bueno, eso también es algo a considerar cuando uno hace negocios con ellos. Bueno, yo voy a dejar acá, les voy a agradecer mucho, creo que estuve bien con el tiempo, según mi cronómetro. No sé si tienen alguna pregunta sobre estos temas, si no les voy a dejar, le voy a dejar el lugar a José para que empiece ya con las cuestiones legales. No sé si hay alguna consulta, si no, muchas gracias. Por lo menos en el chat no hubo ninguna pregunta. Si hay alguno que tenga algo en particular, lo podemos hacer, y si no, cualquier cosa nos las hacen a nosotros, ya le vamos a pasar los datos de contacto y se la remitimos a Romina sin ningún problema. Esperamos un minuto, si no, José, te invito a que vayas activando. Te quiero poner como confitrión, así podés compartir pantalla. Ahí creo que estarías. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar. A ver qué es lo que va a compartir acá. ¿Ahí está? Sí, perfecto. Uy, genial, increíble. Debe ser la primera vez. Bueno, gracias una vez más a ProCórdoba, a nuestros grandes amigos. Es realmente un lugar donde se respira tecnología, Córdoba, por donde se ande. Así que creo que, digamos, y se está siempre muy a gusto, y más que la idea es más allá que somos algunos cuantos hoy, la idea más que dar una charla o una locución, digamos así, legal, el tema es tratar de compartir experiencias y, bueno, dudas y consultas que puedan surgir, bienvenido para responderlas, si fuera el caso, digamos, al final de la presentación, o cuando ustedes indiquen si justifica. Sí, ahí los dejo a ustedes. Un poco la idea es, digamos, nosotros ya venimos dando una serie de charlas, muchos de ustedes ya estuvieron participando de
aspectos generales de cómo es hacer el negocio y cómo internacionalizar la compañía. Pero bueno, un poco aquí lo que vamos a detenernos en es algunos aspectos y ahí, digamos, que tienen que ver con cómo formalizar el negocio en Chile, cuáles son los aspectos a considerar, qué cosas, digamos, vamos a necesitar, y bueno, también intercambiar algunos tips. Va a ser muy importante en este sentido lo que luego se va a comentar respecto de algo que ya comentó Romina al pasar, que tiene que ver con, no tan al pasar, tiene que ver a la existencia de acuerdos entre Chile y Argentina, y en especial a la cuestión impositiva, ¿no? Porque ustedes saben, como exportadores de servicios, que sufren recurrentemente el hecho de cuando exportan, el hecho de si les van a retener, no les van a retener parte del precio, y esto cuánto es, y dependiendo qué tipo de contrato me pueden retener, no me pueden retener, con lo cual, digamos, independientemente ahora de que se va a profundizar en el tema, lo que tiene que ver a la hora de evaluar, digamos, la salida al mercado chileno, es muy importante considerar qué tipo de servicio vamos a dar, cómo ese servicio está o no está alcanzado en el convenio y cuánto puede ser lo que, digamos, lo que nos fueran a retener, porque más allá de, digamos, de que eventualmente después puede haber digamos, una utilización económica de esa retención a partir de lo que se va a explicar en detalle más adelante, pero básicamente es un tema, digamos, financiero importante, y teniendo en cuenta además que, digamos, que no estamos con una diferencia de cambio que muy holgada, y si vamos a liquidar las divisas, cómo deberían hacerlo desde el punto de vista de recibir el pago en el extranjero, eso, digamos, eso cuenta. Entonces, la verdad que abordar el mercado chileno no tiene diferencia al abordaje de otros mercados que ya estuvimos viendo, estuvimos conversando. Sí, digamos, puede haber diferentes alternativas, no hay un orden lógico, cronológico de cómo hacerlo. Digamos, muchas veces tiene que ver con que en la mayoría, digamos, de los casos que hemos tenido ha sido, digamos, el propio cliente local que atendemos en Argentina y que nos pide que seamos atendidos en Chile, porque algo que Romina comentó y que se da en muchos sectores industriales, que por un tema de seguridad jurídica, por un tema de, digamos, de reglas de juego, por un tema de estabilidad económica también, hay muchas casas matrices de diferentes sectores o actividades globales que tienen digamos, muchas empresas que tienen su sede de operación regional en Santiago de Chile, ¿sí? No solo aquellas que operan en Chile, sino muchas que operan en la región, con lo cual es muy común encontrarnos, digamos, a nosotros, por ejemplo, no sé, con toda la estructura financiera y toma de decisión en Chile, y independientemente de que haya una operación en Argentina, con lo cual a veces el hecho de, digamos, si es algo para mapear también, digamos, buscar ese tipo de empresas que de repente se las puede atender allá de la misma manera que se las atiende aquí, ¿no? Entonces, en cuanto al sistema digamos, y los tipos de contratos con los cuales uno se internacionaliza, la exportación tradicional de servicios, spot, digamos, los contratos de Master Services Agreement, o mismo los contratos de representación comercial, reseller o propios distribuciones, son muy comunes, y como decía Romy también recién, digamos, nuestra industria en particular está muy acostumbrada y bastante, digamos, sí, acostumbrada a lidiar con este tipo de contratos, a formalizarse de alguna manera, y además también la empresa chilena en general es una empresa que, digamos, está muy atenta o digamos, tiene muy al corriente las cuestiones de internacionalización de negocios internacionales de una manera general, ¿no? ¿Por qué? Porque Chile, digamos, a través de su matriz exportadora, que ha definido digamos, en principio con productos y ahora con servicios también, ha crecido a lo largo del tiempo en forma sostenida, ¿no?
y se ha formado, y, digamos, y eso también es un management bastante, digamos, profesional en el sentido de lo que te encontrás en temas de comercio exterior, internacionalización y demás. Entonces, si por un lado vemos, y esto es bastante común, e inclusive hoy día también por cuestiones de ganar algún tipo de eficiencia o de alguna manera dilatar también o planificar digamos, la operación, muchos clientes están viendo, cuando no lo veían, la posibilidad de abrir una empresa en Chile, ¿no? Digamos, más allá que pueda haber una exigencia del propio cliente hacerlo, del cliente final, digamos, los clientes están preguntando y están viendo por un tema también digamos, hasta de planificación financiera y teniendo en cuenta el tema de los controles de cambios también, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo, bueno, digamos, cómo esto funciona en Chile, ¿no? Que tanto, ahí Romina mostraba el cuadrito de la OCDE y donde decía, digamos, que había una relativa celeridad. Yo ahí, digamos, siguen siendo, y de alguna manera también se condice con lo que dijo Romina, bastante formales en cuanto a la forma y modo de constitución de las compañías, ¿sí? Hay una gran apertura al capital extranjero. Una compañía puede ser 100% propiedad de inversores extranjeros e inclusive los representantes legales de esa compañía pueden ser extranjeros también, aunque por cuestiones prácticas sea necesario tener un representante, un apoderado, pero no es una barrera. Hay limitación de responsabilidad, o sea, lo que uno responde por el capital que integra la compañía y, digamos, si bien al principio por ahí es un poquito pesado, por lo general luego se va agilizando todo el trámite los trámites de formación de una compañía. ¿Qué tipo de empresas hay si vamos a constituir una compañía en Chile? Hay diferentes formatos de sociedades muy similares a las de Argentina. La SRL, digamos, que te exige 2 socios, como te lo exige la Argentina, con lo cual en este caso, digamos, a veces hay que recurrir a la ficción de darle el 1% a veces se lo acaban dando un socio local, pero aquí tener cuidado, el hecho de dárselo a alguien, digamos, del cual no tienen control, ¿no? Después está el tipo societario de la sociedad anónima pura y dura, que tiene ciertas formalidades y exigencias de mayorías para modificaciones y demás. Y después la que es más utilizada, que se puede asimilar un poco a un formato más simple, como el que supimos tener con la SAS aquí en la Argentina y lamentablemente estamos perdiendo, son las sociedades por acciones, las SPA, digamos, donde se permite también que sea uno o más accionistas, y donde la constitución es bastante más ágil que otros tipos societarios. Es importante considerar también en cuanto a que no hay un régimen que digan, bueno, tomo una sociedad y tengo mejor régimen fiscal, tomo otra sociedad y es peor. Cualquier sociedad que se tome, el régimen fiscal en principio es el mismo, no hay algún beneficio concreto, más allá de que haya que verlo en detalle, pero la estructura es similar. ¿Qué hacemos muchas veces, sobre todo ahora con la cuestión de pandemia? Es decir, no hay necesidad que ustedes se tengan que desplazar a Chile para constituir la compañía, ¿sí? Se pueden dar poderes, por lo general se hace a los estudios de abogados que se encargan de constituir las sociedades y formarlas en nombre de ustedes. Hay que hacerlo en principio por escritura pública, la SPA tiene la posibilidad de hacerlo por instrumento privado, un documento privado, pero de todas maneras tiene que pasar por el escribano también. Como les decía, los socios y los directores pueden ser extranjeros. Lo que sí exige, previo a la Constitución, y esto se coloca dentro del poder, que se le otorga en el caso que ustedes no viajen y lo hagan a través de un estudio de abogados, es hay que obtener lo que es el RUT, el rol único tributario. ¿Por qué? Porque hay que registrarse, como ocurre también aquí en Argentina, incluso para los socios extranjeros que tienen que sacar el CDI. Bueno, esto sería el RUT, el rol único tributario, donde de alguna manera ya ustedes dejan
digamos, ha avisado a la autoridad tributaria, a los servicios de impuestos internos, que, digamos, que están haciendo negocios, y porque hay que tener en cuenta, en este punto de vista también, que, bueno, que va a haber que a los fines de poder, poder tener la sociedad en forma regular, también van a tener que hacer registros de la inversión y demás, como vamos a ver un ratito. Las inscripciones no son extremadamente complicadas, por lo general las hacen los abogados, luego de la inscripción en el servicio de impuestos internos, la obtención de los libros societarios y la obtención de licencia para funcionar. Y algo que es importante, que siempre lo mencionamos, y el caso en Chile no es ajeno, es que si ustedes van a formalizar una constitución de una compañía asociándose con cualquier tercero, sea chileno o propiamente argentino, para este emprendimiento, claramente tienen que tener un pacto de socios que establezca o que regule bien todo cómo van a ser esas relaciones, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, funcional, desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de distribución de lucros, desde el punto de vista de resolución de conflictos, desde el punto de vista de qué es lo que pasa si hay necesidad de inversión, qué es lo que pasa si nos vienen a comprar, en fin. Cláusulas usuales que deberían tener ustedes y sus propias compañías. Bueno, esto, digamos, la formalización de una compañía en Chile no es ajeno a esto, ¿no? En cuanto a la declaración de capital, si hay necesidad de declarar o revisar o registrar la inversión en Chile, hay que distinguir dos situaciones: menos de $10.000 y más de $10.000. ¿Sí? Por menos de $10.000 en principio no es necesario registrarlo, pero es altamente aconsejable bancarizarlo, tenerlo debidamente registrado, porque esto, digamos, luego permite, digamos, estar full compliance con todas las obligaciones fiscales y tributarias. Es decir, esto en la medida que pase por el banco va a ser en principio suficiente, ¿no? Luego, si son de más de $10.000, hay que formalizarlo a través del mercado del cambio formal. Es decir, ustedes pueden entrar con $10.000 hasta $10.000 en el bolsillo, luego depositarlos en la cuenta del banco y demás, sin tener que hacer mayor requisito. Más de $10.000 ya lo tendrían que hacer por vía cambiaria. En exceso hay ya otras normas que son para inversiones mayores a $1 millón o $5 millones, que en este caso no las vamos a mencionar, porque no sería el tipo de compañía que en principio fueran a abrir ustedes. Adicionalmente a lo que está aquí marcado, o lo que estamos comentando en estos slides, remarcando algunos puntos o volviendo sobre algunos puntos que Romina comentó, no es menor desde el punto de vista jurídico la posición de Chile como plataforma de negocios, ¿sí? A partir de lo que son los tratados, ¿no? Tratados que tienen no solo tratados de protección de inversión, también y principalmente tratados Estado con Estado, digamos, Estado con la Comunidad Económica Europea, Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Tratado, digamos, Asia-Pacífico, en fin, son prácticamente innumerables. Fue el primer país en América Latina que tuvo, luego lo ha seguido en este sentido Chile, Perú, perdón, con una política similar. Entonces, esto que dice Romina, que aplica como plataforma de exportación, es muy importante, y también, además, para todo lo que tiene que ver con la actuación dentro de la comunidad andina. Ustedes van a ver, además, que el propio Chile, digamos, la empresa chilena hizo un proceso de expansión, lamentable en los 90. En los 90 había sido muy fuerte en Argentina, hubo una desinversión muy grande, pero sí hizo lo propio en el Perú, en Colombia, en Ecuador, en todos los países andinos. Entonces, es muy probable que la propia compañía que ustedes atiendan o pasen a atender directamente en Chile les pida servicios para sus propias compañías, sus subsidiarias en todos estos países. O sea, puede ser Chile realmente plataforma para ir escalando en los Andes, ¿sí?
tomaría sí previsión, no dejaría de tomar provisiones, digamos, desde el punto de vista de la formalización de los negocios, como siempre hablamos, y quiero ratificar, es decir, entrando ustedes en negociaciones con contrapartes en Chile, cubrirse con acuerdos de confidencialidad, si están en negociaciones, tratar de montar esas negociaciones sobre cartas de intención, ¿sí? Y tener en cuenta que tal vez, entre comillas, y usando un argentinismo, sacarle la ficha al chileno tal vez sea un poco más difícil que por ahí a otros empresarios en algún otro país, ¿sí? Porque desde alguna experiencia, digamos, al chileno tal vez le cuesta decir que no, dice un ni, y estemos muy, digamos, muy con los pies sobre la tierra en el sentido de cómo se va llevando esa negociación, para no tener, por eso digo que la necesidad, no la necesidad, pero el consejo o la previsión de ir documentando los diferentes pasos de la negociación que van llevando con sus contrapartes es un punto muy importante. En cuanto a lo que es como decía Romy también, en la cuestión de la seguridad jurídica, eventualmente en una negociación no tengan demasiado, entre comillas, prurito en eventualmente aceptar la aplicación de la ley chilena en algún contrato, o bien aceptar un tribunal, siempre que sea un tribunal arbitral, y esto sea, como muchas veces comentamos, ¿no? moneda de negociación. Lo que sí, si esto lo van a hacer, tomen debido asesoramiento legal en Chile. Digamos, hay muchos y muy buenos estudios de abogados que conocen muy bien temas de tecnología, que lo manejan y que pueden dar un buen asesoramiento, digamos, pero no dejen de asesorarse. Y vean muy bien la cuestión impositiva, muy bien, porque aunque, digamos, de la presentación que van a ver en unos minutos, puedan inferir que, digamos, que hay un espacio, digamos, como que suena, digamos, muy interesante o muy beneficiosa la tributación, va a depender mucho de cómo lleven adelante esa planificación, ¿sí? Así que, en principio, estos eran algunos comentarios que quería dejar de nuestras experiencias como estudio de abogados actuando representando clientes en Chile, y estoy abierto a las preguntas, porque creo que tenemos algunos minutos para poder conversar si las hubiere, o cualquier ampliación que quieran hacer, desde ya a disposición. José María, bueno, muchas gracias primero por la presentación, súper clara como el resto de las demás. A mí me llegó una consulta por privado, en el tema de los contratos, si podrías ampliar un poquito más cómo es el proceso de confección de los contratos y qué aspectos principales hay que tener en cuenta. Mirá, muy buena la pregunta atinada, le diera un poco también profundizar por ahí. Mirá, en principio, nosotros siempre decimos, va a depender, digamos, en materia de tecnología hay cierto estándar, ¿sí? Digamos, tenemos para quienes exportan, y por lo general quienes exportan están exportando casi con total seguridad a Estados Unidos, o han tenido alguna experiencia, digamos. Estamos muy acostumbrados al modelo de contratación bajo el formato de independent contractor, que puede ser cuando a ti te contratan para, digamos, una compañía que a su vez tiene, digamos, un cliente que no es el cliente final que vos atendés, y donde se puedan establecer las condiciones, o el formato del Services Agreement, o el Master Services Agreement, donde tenés un acuerdo con la compañía, donde es un contrato paraguas, y que ese contrato paraguas después a través de las Purchase Order o los Scope of Work, o como le llamen, se van haciendo los pedidos tiempo por tiempo.
digamos, hay 4 o 5 aspectos, digamos, que en los contratos en general tenemos que tener en cuenta. En un primer término, decir exactamente qué es lo que estamos vendiendo y cómo eso, lo que estamos vendiendo se va a validar y se va a aceptar, ¿sí? Y establecerlo eso en el contrato. Algo que parece sencillo, pero es la fuente muchas veces de muchísimo conflicto, digamos, porque digamos, decir, vamos a hacer determinado desarrollo que va a correr en determinado hardware o en determinada, digamos, por decirle, digamos, circunstancia o condición, ¿sí? O vamos a desarrollar una app que va a tener tal y cual característica, punto. Entonces, ¿cuándo la vamos a entregar? ¿Cuándo se va a validar? ¿Cuál va a ser el espacio para su validación y para su aprobación? Esto es siempre muy importante tenerlo claro dentro de la... No limitarnos a tener simplemente también una propuesta. Muchas veces se vende con la propuesta, avancemos sobre un contrato, ¿sí? A veces tenemos la situación que tenemos contrapartes que, digamos, nos dan un contrato sobre el cual poco podemos discutir, tómalo o déjalo, ¿sí? La cláusula de pago también es fundamental, y en la cláusula de pago, digamos, considerar muy especialmente el tema de que no haya una cláusula de pay when pay, que esto es algo, decir, cuando está alguien en el medio, digamos, estamos como jabón del sándwich entre el cliente, el proveedor y demás, y nosotros que nos quieran condicionar el cobro a que nuestro cliente cobre de su cliente final. Esto parece, digamos, hay que tener en cuenta porque a veces el medio se filtra y no ha sido motivo de varios conflictos, ¿sí? Luego, y muy importante, analizar lo que van a ver en unos minutos, el tema de las cuestiones de los pagos en cuanto a las retenciones de impuestos, es decir, ver el contrato que vamos a asignar, ver qué tipificación ese contrato tiene, si ese contrato puede estar sujeto, o la característica del servicio puede estar sujeto a retención del impuesto a la renta en la fuente cuando nos pagan desde Chile, cuál va a ser la tasa, si ese contrato eventualmente hay que escribirlo en el INPI, no hay que escribirlo, si la contraparte se va a hacer cargo de la retención a través de un acuerdo por grossing up, es decir, que la contraparte se haga cargo de la retención. Esto hay que considerarlo y tenerlo en cuenta yo diría que cuando van a analizar un mercado, lo primero que tienen que ver es ver cómo inciden cuál es la incidencia de impuestos, para entender y poder formar un pricing adecuado, porque pueden quedar varios puntos porcentuales abajo de lo que pensaban recibir. Y a veces, y si esto no se habla, viene con la retención, porque despachan, si esto no está hablado, viene con la retención despachada y a veces puede venir hasta con la tasa más alta, ¿no? Entonces, ahora Franco les va a comentar algunos casos de esto, seguramente esto es importante. El otro punto, son muchos, pero tiene que ver también con, bueno, cuanto más condiciones se puedan poner y más encorsetarlo o más acomodarlo, dependiendo para asegurarnos nosotros la continuidad de ese contrato mejor, pero digamos, siempre por lo general van a tener cierta flexibilidad. Y lo que yo les hablaba hace un rato es cómo resolver los conflictos, ¿no? Uno piensa a veces siempre que acá el tribunal en Argentina, la ley argentina va a ser lo que nos deje más tranquilos, pero no necesariamente es así. Se pueden buscar tribunales arbitrales, ver si aparece un tribunal arbitral en un tercer país, porque si estamos con una contraparte, digamos, de cierto volumen, seguramente quiera llevar a la jurisdicción de su país, y por ahí hay un tribunal que tal vez no sea tan caro acceder como tener el costo de pagar abogados como lo que tenemos que cobrar. Entonces tratemos de buscar un balance en la medida de lo posible y formalizar el contrato, digamos, de la mejor manera posible. O sea, digamos, tratar de tener, independientemente que lo firmemos electrónicamente, hoy, digamos, con toda esta cuestión de la pandemia, va a haber toda una revisión, digamos, digamos, independientemente de que los países puedan aceptarlo y demás, pero bueno, intercambiar, firmado electrónicamente, luego intercambiar ejemplares firmados en físico. Todo va a depender también de la importancia del tema que tengamos, pero en lo conceptual tratar de no quedarse simplemente con la propuesta, tratar de darle un marco mínimo, y digamos, tratar de generarse ciertos documentos estándar a la empresa que va a exportar, porque digamos, esto los presenta bien también, ¿no? Decir, bueno, mira, vamos a empezar a conversar, digamos, este es nuestro modelo, este es nuestro NDA, enviar el NDA, el Non-Disclosure Agreement, para que lo firmen, enviar
bueno, este sería nuestro modelo de Master Services Agreement, es decir, estos son nuestros términos y condiciones, ¿sí? Digamos, de cómo va a ser, que muchas veces refleja esto que le estamos hablando del contrato. Así que un poco por ese lado, ¿no? Bárbaro. José, te hago otra pregunta que hay en el chat. La pregunta concreta es, ¿existe la figura de alianza estratégica o similar en Chile? En nuestro Sí. caso, una empresa ya constituida en Chile que puede comercializar nuestros productos, pero también podemos desarrollar soluciones de manera conjunta. Sí, sí, lo que se llama el contrato asociativo, joint venture, existe, es una figura que se utiliza también, y se formaliza. Ahí lo que hay que analizar muy bien es, digamos, los términos por lo general es para, digamos, sin perder, para todo el auditorio, digamos, esto implica básicamente, el joint venture implica que se juntan dos empresas sin perder su propia personalidad jurídica, sin perder sus negocios, su gestión y demás. Dicen, bueno, nosotros nos juntamos para desarrollar determinado software o para atender determinado cliente o para hacer esto muchas veces se termina viabilizando a través de la conformación de una sociedad, porque el joint venture en realidad es un contrato de vida limitada, hay cuestiones impositivas ahí, digamos, que hay que analizar también, así que muchas veces se formaliza a través de una sociedad con un propósito específico, ¿no? Pero sí, sí se puede y se hace y están acostumbrados en Chile. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta está un poco orientada también a la charla que viene, pero te la hago. Dice, buenas tardes, para la transferencia de dólares por pago de prestación de servicios, el cliente, perdón, justo se me movió, el cliente debe pagar algún tipo de impuestos, ¿se transfiere a una cuenta de Argentina o el proveedor le retiene? No, a ver, lo que va a explicar con lujo de detalles, tienen la suerte hoy de, bueno, ustedes ya lo conocen, pero es realmente un fenómeno y tiene súper experiencia en esto. Pero básicamente hagamos de cuenta que exportamos por $100 y de acuerdo al convenio, al tipo de servicio y demás, corresponde a una retención del 10%. Es lo que, digamos, el cliente chileno remite 90 y el 10% lo ingresa al fisco, porque el concepto es decir, usted está beneficiando, empresa argentina, a nivel mundial es esto, ¿no? El exportador se está beneficiando, está teniendo una actividad, no tiene no está radicado y no tiene una operación concreta en Chile, no tengo cómo cobrarle más que reteniéndole. Y ese es el concepto a nivel, digamos, internacional de lo que son retenciones de impuestos en la fuente. Como los tratados existen para tratar de minimizar o digamos, amortiguar ese. Y el tratado lograría, digamos, si no hubiera tratado, la tasa de retención sería mucho más alta, ¿no? Hay países que no retienen, digamos, por ejemplo, Estados Unidos solo retiene si son servicios prestados dentro de los Estados Unidos. Si vos exportás $100 a Estados Unidos, un servicio que se desarrolló en Argentina y se utiliza en Estados Unidos, te paga 100, digamos, la compañía. En tanto en cuanto acredita, pero bueno, básicamente es así. Bueno, José María, de nuevo agradecerte por la claridad en los conceptos tan técnicos que nos brindaste. No tengo ninguna otra pregunta. Si llegan a tener alguna, las pueden hacer, nosotros se la remitimos. Y ahora le doy permiso a Franco para que pueda continuar con la presentación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Hola, Franco. ¿Cómo están? José María, ¿cómo andan todos? A ver, espérenme que voy a compartir. ¿Puedo ya compartir o falta que se baje la otra presentación? Sí, José María, deberías dejar de compartir ahí. Ahora les compartí el desastre de mi. A ver. Perdón, Bueno, ya hice macana. A ver. No, ahí, pará, me parece que voy yo y te saco la tuya. ¿Quedó? Ahí está. Sí. Ahí está, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, estamos. Buenas tardes a todos. Gracias
a toda la gente de ProCórdoba por la invitación, a Robin por la organización, a José María por la exposición, todos los que estuvieron antes que yo. Bienvenidos a todos. Un lujo volver a estar este año con estas presentaciones, esperemos que les sean útiles. Les voy a comentar un poco lo que vamos a ver hoy. Obviamente que vamos a ver el tratamiento con Chile y sobre todo ahí, José María, como adelantaba, hay un convenio de doble imposición con Chile, vamos a ver qué representa eso, que es el núcleo, ¿no?, del vínculo entre Argentina y Chile a nivel impositivo. Pero antes que eso, y como el público se renueva, como dice Brita Legrand, vamos a hacer un breve raconto de lo que vimos en alguna charla anterior con respecto al tratamiento en el impuesto a las ganancias y en el IVA y en ingresos brutos de las exportaciones de servicio, muy rápido. Quizás alguno ya escuchó esta presentación y le surge alguna consulta, pregunta, no hay ningún problema, pero también sabemos que hay bastantes participantes nuevos, entonces está bueno poder cubrir eso. No me molesta que hagan preguntas mientras estoy hablando o estoy exponiendo. No, como estoy en pantalla completa, no llego a ver si hay manito levantada. Ahí no sé si le pido a Ezequiel o a Julia que si ven alguna me avisen. Y si no, no sé si se pueden desmutear. A mí no me jode, así que no hay ningún problema por eso. Sí, cualquier cosa hacen la pregunta por el chat y nosotros te la leemos. Perfecto, dale, buenísimo. Bueno, a ver, como les dije, vamos a hacer un viaje rápido en introducción impositiva a las exportaciones de servicios desde Argentina, ¿ok? Y vamos a atacar diferentes ángulos. Vamos a empezar con el impuesto a las ganancias. Esto nada, es un mini encuadre teórico, pero para que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos del impuesto a las ganancias. Obviamente que la renta es una expresión de capacidad contributiva y es la más aceptada y hasta la más común en todo el mundo. Otras manifestaciones de capacidad contributiva pueden ser el consumo o el patrimonio. Acá en el mundo, sobre todo, se graba la renta y se graba el consumo, no se graba tanto el patrimonio. En Argentina se graba todo, como sabemos y como sería esperable, ¿no? Grabamos con ganancias, grabamos con IVA, que sería un impuesto al consumo, y grabamos con bienes personales, por ejemplo, que es un impuesto al patrimonio. Se graba todo. En cualquier lugar del mundo es el impuesto que más recauda, porque se supone que es el más justo de los impuestos, ¿no? Porque a medida que uno va ganando dinero, va generando mayor renta para el Estado. Y a la vez contribuye a que el sistema económico sea más equitativo y razonable, ¿no? Porque como el impuesto a las ganancias grava más a los que más tienen o a los que más ganan, genera mayor equidad. Entonces es esperable que una economía desarrollada tenga mayor recaudación de impuesto a la renta que cualquier otro impuesto. Bueno, eso en Argentina no sucede. En Argentina el impuesto que más recauda es el IVA. Y el IVA es un impuesto que a la larga es regresivo, ¿no? O sea, no quiero meter mucho con eso, pero el IVA alcanza a todos por igual. Yo soy millonario y compro un sachet de leche, pago el mismo IVA que una persona que no tiene para comer y junta 100 pesos para ir al supermercado y comprar 3 sachets de leche. Bueno, los dos vamos a pagar el 21% de impuesto. Entonces, por eso es que es regresivo. Afecta por igual sin importar el nivel de renta que tenga el individuo, ¿no? Es esperable de que no se recaude mayor cantidad de impuestos por ese impuesto, pero bueno, en un contexto como encima tenemos en Argentina, con crisis económica y pandemia de por medio, bueno, el sistema tributario queda medio regresivo actualmente. Esa sería la foto, ¿no? A ver, ¿cómo se pagan impuestos? Yo trato siempre de no ser muy técnico en las explicaciones, sino más bien práctico y que se pueda entender los conceptos. Lo que más me interesa es que se pueda llevar el concepto. Pero lamentablemente el primer slide siempre es el que me miente, el que me traiciona y que me obliga a ser técnico, así que les pido disculpas por eso. Pero básicamente, digamos, ¿cómo se paga el impuesto a las ganancias en Argentina, ¿no? Ya les adelanto que esta es una forma instaurada mundialmente, no es que Argentina descubrió la pólvora. Argentina adopta un estándar internacional. ¿Cuál es el estándar internacional? El tema de la renta mundial, la llamada renta mundial. Si yo soy residente en Argentina, y ojo acá que hablamos de residente a los fines fiscales, no hablamos ni de los nacionales argentinos, ni el que tiene residencia a los fines migratorios, esas son cosas distintas. A los fines fiscales, si yo soy residente en Argentina a los fines fiscales, voy a pagar por lo que se llama renta mundial. ¿Y qué significa la renta mundial? Quiere decir que yo en Argentina voy a pagar por todos mis ingresos de fuente argentina y por todos mis ingresos de fuente extranjera. O sea, lo que yo gano en todo el mundo, si yo soy residente de Argentina, va a pagar en Argentina.
En contraposición, si viene alguien del exterior y genera algún negocio en Argentina o obtiene alguna renta en Argentina, va a estar sometido al impuesto de las ganancias de Argentina en la medida que genere un ingreso que sea de renta de fuente argentina. ¿Ok? Esto ahora vamos a ver cómo juega cuando el argentino sale al exterior. Pero esto es el primer concepto básico. El argentino paga por todo lo que genera el mundo en Argentina. El extranjero paga solamente en Argentina por lo que genera en Argentina. ¿Cómo paga cada uno? Y de una manera distinta. Ustedes saben que los contribuyentes hacen su propia declaración jurada e ingresan el impuesto, ¿no? Los contribuyentes argentinos. En principio no hace falta la intervención de un contador, las declaraciones juradas son autodeterminativas y llena el formulario de AFIP. Lo que pasa es que son tan complejas las normas fiscales y tan complejos los aplicativos que, para bien o para mal, la profesión contable o los profesionales en tributación siempre tenemos trabajo, ¿no? Porque siempre se tiende a que sea más fácil, pero cada vez es más difícil. Pero bueno, digamos, el concepto es que cada contribuyente se autodetermina los impuestos y los ingresa. Por otro lado, los extranjeros no están en Argentina, no están bajo el mapa de la AFIP, digamos, no tienen un quit, no tienen forma de pagar el impuesto. ¿Cómo es que pagan este impuesto cuando generan un negocio acá en Argentina? Existe lo que mencionaba José María, que es una retención en la fuente, es una retención en carácter de pago único y definitivo, que le tiene que hacer la persona que le paga, el cliente argentino, al momento que le remite los fondos al beneficiario del exterior. ¿Okay? Entonces, se crea una especie de responsabilidad sustituta donde el agente de retención, que es el cliente, está obligado a retener una parte de esa renta en nombre del sujeto del exterior y pagársela al fisco, ¿no? Entonces, diferencias. Uno determina, el otro sufre una retención porque es lógico, no está en Argentina, no hay forma de que lo capture sino la AFIP. Ahora, hasta ahora venimos hablando, perdón si hoy vengo un poco rápido, yo trato de hacer eso para refrescar el concepto, ¿no? Dijimos que renta mundial lo constituyen los ingresos de fuente argentina y de fuente extranjera. Entonces, ¿qué es un ingreso de fuente argentina y qué es un ingreso de fuente extranjera? Sería el quid de la cuestión. Esto a los fines de la ley de impuesto a las ganancias argentina, ¿no? La ley dice que van a ser de fuente argentina las rentas provenientes de bienes situados o colocados en el país, la realización de actos o actividades en Argentina y las exportaciones. Mientras que, en contraposición, se consideran de fuente extranjera las rentas provenientes de bienes situados, ubicados o colocados en el exterior, realización de actos o actividades realizadas en el exterior y las importaciones. Entonces, si yo pudiera dividir al universo económico en dos cosas, o sea, o vendo un bien, ya sea tangible o intangible, o presto un servicio, ¿no? Si ese bien, tangible o intangible, está situado o colocado en Argentina y me genera renta, eso es una renta de fuente argentina. Si ese bien está en el exterior, me genera renta de fuente extranjera. Y si yo realizo una actividad en Argentina, o sea, ubicado en Argentina, sentado en el escritorio, en mi casa, como estoy ahora, eso es una actividad de fuente argentina. En cambio, si yo me traslado al extranjero, me siento en un escritorio en Chile o en cualquier otro país del mundo, eso es un ingreso de fuente extranjera. ¿Ok? Ahora, imagínense, vuelvo para atrás, que esta técnica de recaudación de impuesto a la renta existe en todo el mundo. No es que Argentina inventó la pólvora. Entonces, como les dije, imagínense que ustedes ahora son un residente argentino que genera un negocio en el exterior o exporta un servicio. Ustedes, como les dije, van a pagar por renta mundial, o sea, van a tener ingresos alcanzados en Argentina, tanto de fuente argentina como de fuente extranjera. Lo que yo genere en Chile, por ejemplo, va a pagar impuesto a las ganancias en Argentina. Ahora, en contraposición, Chile tiene la misma norma. ¿Y Chile cómo trata a sus residentes, a los residentes extranjeros o a los no residentes o beneficiarios del exterior? Los trata igual que Argentina. Entonces dicen, si vos generas un negocio dentro de Chile, vas a pagar impuestos por esa porción de tu ingreso, por esa parte de tu actividad. Entonces yo, argentino, que exporto un servicio a Chile, pago en Argentina por la fuente extranjera, pero también pagué en Chile. O también pagué en X país que esté sometido a las mismas normas, que como les digo, son la mayoría. ¿Y cómo pagué? Probablemente pague de la misma manera, mediante una retención. Ahora vamos a ver un poquito más cómo funciona, pero en definitiva, yo capaz que ya pagué un tributo en Chile. Entonces, es fácil ver de que este juego de pagar por la residencia fiscal y aplicar renta mundial puede generar problemas de doble imposición sobre mis ingresos de fuente extranjera, porque los ingresos de fuente extranjera pagan en el país de la residencia y pagan en el país de la fuente. ¿Ok?
Esto, bueno, ponía el slide de cómo pagaban las alícuotas. Esto ya pasó en la historia, ¿no? Me gustaría tener una presentación que pueda envejecer más de 6 meses bien, pero me está costando. Si yo veo la ley, hoy la tasa de impuesto a las ganancias para el 2021 es del 25%, pero ya sabemos que esto va a modificarse. De hecho, hay un proyecto de ley, no sé si vieron, que se entró la semana pasada al Congreso, para aumentar la tasa de impuesto a las ganancias y armar una especie de escala donde las pymes paguen un poco menos, o sea, las pymes no, los que ganen hasta 2 millones y pico de pesos por año van a estar sometidos a la tasa del 25, después a la del 30 y superado cierto umbral a la tasa del 35%. O sea, los que ganen mucho, mucho más dinero, o no tanto medido en pesos, van a estar sometidos a la tasa del 35%. Bueno, les dije, claramente el tema del juego de la fuente y la residencia hace que yo pueda tener una doble imposición sobre los ingresos de fuente extranjera. Ahora, la ley reconoce eso y dice, sí, che, la verdad que esto estamos perjudicando, puede haber una doble imposición, entonces vamos a establecer algún mecanismo para morigerar ese impacto. ¿Qué dice la ley entonces? Me dice que yo voy a poder computar esa retención que me hicieron en el exterior, lo voy a poder computar como un pago a cuenta del impuesto que tenga que pagar en Argentina, la FIP. Ahora, solo contra impuesto generado por rentas de fuente extranjera. Entonces, antipedagógico, voy de vuelta para atrás. ¿Qué es de fuente extranjera? La realización de actos o actividades realizadas en el exterior. Entonces, ¿qué pasa? Una exportación de servicios no es de fuente extranjera, es de fuente argentina, ¿no? Porque el servicio, ¿dónde se desarrolla? Se desarrolla en Argentina, yo estoy sentado acá. Entonces, ¿dónde estoy realizando ese acto? En el país. ¿Eso me genera ingreso de fuente extranjera a los fines de impuesto a las ganancias? No. Pero la ley solamente me deja tomar el crédito si genero ingreso de fuente extranjera. Ok, entonces, alpiste, realmente hay una doble imposición para las exportaciones de servicios realizadas desde Argentina al exterior. Para esto hay que tener un poco de historia, ¿no? La ley de impuesto a las ganancias es, digamos, el impuesto a... Es un impuesto de los más antiguos, es del año 1932, fue un impuesto de emergencia, el viejo impuesto a los réditos del año 1932 fue un impuesto de emergencia. O sea, la ley de impuesto a las ganancias de verdad es un impuesto de emergencia que quedó, vieron como en Argentina no hay nada más permanente que lo transitorio. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Y a lo largo del tiempo las leyes van sufriendo una especie de Frankenstein que las van modificando y emparchando. Y sobre todo hay veces que los negocios van más rápido y la economía va más rápido que las leyes tributarias. Ahora tenemos todo un problema con los servicios digitales, que nadie sabe cómo se comen y es difícil encajarlos en algún lado. Con lo que tenemos, ¿no?, de la ley. Bueno, pensemos que la ley de impuesto a las ganancias, los servicios hasta la década del 70, del 80 no existían, estaba siempre hablando sobre todo eran bienes, ¿no? Entonces cuesta en la normativa a veces que se ayorne a la tendencia de la economía. Ya llevamos como 30, 40 añitos, ¿no? Pero bueno, así todo cuesta. Entonces la ley, per se misma, o sea, no reconoce un crédito de impuesto para las exportaciones de servicios. O sea, no reconoce un crédito de impuesto para los ingresos de fuente Argentina. Entonces, ¿qué nos queda ¿a qué nos queda por acudir? Y bueno, a convenios internacionales para evitar la doble imposición, ¿no? ¿Qué pasa? Los países se dan cuenta y dicen, no, mira, a mí me interesa generar un flujo comercial entre nosotros porque yo necesito lo que vos tenés y capaz vos sos un buen mercado para lo que nosotros vendemos. Y bueno, se sientan, se negocian y se firman. Esos acuerdos son bilaterales, entonces es 1 a 1, ¿no? Se sentó Argentina con México y celebró Argentina con España, Argentina con Chile ya les adelanto que hay un convenio para evitar la doble imposición, pero bueno, se negocian 1 a 1 esos, ¿no? Y muchas veces los convenios, dentro de las cláusulas que tienen, establecen, primero, que la retención que se sufra va a poder ser computable en el impuesto del país de residencia, y segundo, además, establece alícuotas reducidas. Dice, bueno, si la retención que le corresponde practicar a una persona que exporta a Chile, en Chile te retienen el 25, Chile te dice, no, bueno, si vos sos de Argentina, te voy a retener el 10. Y además de que te retienen menos, vos esa retención te la podés computar en tu impuesto a las ganancias. A ver, capaz que estamos diciendo retención y yo estoy dando por asumido que todo el mundo entiende lo que funciona. Básicamente esto es así. Ustedes exportan a Chile o al país que sea, vamos a poner un país que no hay convenio, por ejemplo, no sé, Ecuador.
Perú, no hay convenio. Colombia, no hay convenio. Entonces yo exporto a Colombia $1000. Ustedes hacen el trabajo y llega el día de pago, ¿no? El día más feliz de todos. Y el día de pago, su cliente colombiano, en vez de transferirle $1000, le transfiere $800. Entonces, decir, flaco, pará, te olvidaste $200, mi factura era de 1000, ¿te acordás? No, no, no. Son $800 y además te doy un papel o un certificado del fisco colombiano diciendo: felicitaciones, usted ha pagado impuesto a la renta en Colombia, este es su comprobante, acá tiene el certificado de retención, saludos. Entonces ustedes se quieren matar porque dicen: ¿qué hago con ese certificado? ¿Dónde me lo meto? No, ahí no aceptamos que se libere el micrófono para que den sus respuestas, pero decimos: ¿qué hago? A ver, esa retención yo voy a poder computarla. Básicamente, si estamos hablando de una expo de servicios, ya sabemos que la ley de impuesto a las ganancias no me la deja computar. Entonces, yo me la voy a poder tomar solamente si hay convenio. Y si no hay convenio, al piste. Entonces, muchas veces, y en todas las charlas que hemos realizado, ya sea con Procórdoba, con otras agencias, viajando, estuve varias veces en varios lugares del país, evangelizando a la gente diciendo: ojo, porque vean bien cuál es su mercado destino, y una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es si hay o no convenio, porque si no, puede ser un masazo. Capaz que este doble pago, sabiendo que la tasa en Argentina es del 30% de impuesto a las ganancias, capaz se comen otro 25, 30 de retención en el país destino, capaz que eso les come la rentabilidad del negocio y van a pérdida. Y el problema no era su producto, el problema no fue su pricing, bueno, quizás el pricing sí, ¿no? Pero digamos, el problema no termina siendo de forma, sino de que no tuvieron en cuenta la parte impositiva. Bueno, acá, digamos, para poder tomarme la retención, tiene que ser un impuesto análogo, o sea, tiene que llamarse impuesto a la renta, impuesto a las ganancias, o el similar que sea en el país destino. Tiene que estar efectivamente pagado, o sea, me tienen que dar el certificado diciendo que se lo pagaron al fisco de destino, eso para tomar la retención. Y hay un tope legal, digamos, que yo no puedo tomarme como retención más de lo que esa renta me genera de impuesto en Argentina. Es un tema medio técnico, pero bueno, hay un límite de cómputo que básicamente les digo, casi nunca se aplica porque la tasa de impuesto en Argentina, que es del 30%, es igual o más alta que casi toda la región. Entonces, en general, siempre las retenciones son más chiquitas que el impuesto que tengo que pagar, ¿no? O sea, nunca pierdo parte de la retención. Entonces, ¿qué le dijimos? Es clave fijarse de dónde hay convenio. ¿Y dónde hay convenio? Acá lo que estamos viendo en pantalla. Con Alemania, con Francia, con Brasil, con Chile, con México, con Bolivia, con Italia y algunos más. Son pocos, no son muchos. Hay países que tienen firmado muchísimo más convenios para evitar la doble imposición. Estaría buenísimo que Argentina pueda firmar un montón más de convenios. Sé que con Colombia se estaba negociando uno, hay mucho flujo, sobre todo en negocios IT con Colombia. No hay convenio con Estados Unidos desde ya, y no creo que haya en el corto plazo. Estas cosas tienen mucha de economía, pero es 99% política, poder celebrar un contrato o un convenio para evitar la doble imposición. Y no veo muy alineadas las políticas, por lo menos ahora de Argentina, con las de Estados Unidos. No descartamos que suceda en el futuro. Pero bueno, básicamente estos son los países. Ahí siempre tiramos la fácil, ¿no? Yo lo digo re fácil como si fuera tan sencillo, pero digo, bueno, mirá, si tenés que planificar salir al exterior o ver algún mercado testigo, y bueno, mirá, si todas las condiciones, si a vos te da igual y pudieras elegir solamente por la cuestión tributaria y tenés a Perú o a Chile, y yo te digo, mirá, Perú no tiene convenio y Chile sí. Y ahí tenés una gran ganancia porque la carga impositiva va a ser mucho mejor. Pero bueno, esto como si fuera tan fácil, ¿no? Como si los clientes pudieran aparecer así uno en el otro lado y uno pudiera estar eligiendo el mercado destino. Pero bueno, no me parece algo para despreciar y es algo para siempre tener en cuenta. Y obviamente después, asesorarse bien, ya las cuestiones internacionales, cuando empezamos a exportar, ya hay que tener un asesoramiento un poquito más elevado porque hay cuestiones vinculadas al comercio internacional, a los impuestos internacionales y al análisis del convenio. No todos los convenios son iguales, son parecidos la mayoría, pero no son todos iguales. Y bueno, ver que el convenio me permita tomarme, obviamente, la retención, como decíamos. ¿Hasta acá alguna pregunta con el impuesto de la ganancia? ¿Quedó claro? Si no, vamos rápidamente con el IVA para no comer toda la charla. Ahora, perfecto, Franco. Bueno, genial. Veo que los participantes se mantienen estables, así que o lo dejaron corriendo o se durmieron, pero por lo menos no se está cayendo el público. Bien. El IVA es un impuesto, el otro impuesto nacional, digamos, por antonomasia,
y lo que graba, esto sí que es un impuesto indirecto que graba las transacciones, ¿no? Y que alcanza básicamente la venta de cosas muebles y las locaciones de servicio. Y las importaciones. O sea, a nivel mundial, en el IVA, y esto de vuelta no es que Argentina descubrió la pólvora, sino que hay un concepto internacional, se entiende de que los bienes y los servicios se transen sin componente impositivo adentro, ¿no? Entonces, se busca de que los países, esto es a nivel Organización Mundial del Comercio, digamos, se busca de que los países compitan por precio, pero no por que ninguna barrera impositiva permita o imposibilite el comercio internacional. Sabemos que hay 1000 excepciones a esto, pero bueno, ese es el concepto más amplio. Por eso es que a nivel mundial, les diría, en general, no se grava al país exportador, o sea, las exportaciones están exentas o no alcanzadas por impuesto, y sí las importaciones. Entonces, si yo importo algo de China, el chino, acá en Argentina, el IVA no va a ser factor, porque, no sé, un juguete producido en La Matanza, acá en Buenos Aires, paga el 21% de IVA, y el juguete chino va a pagar el 21% de IVA en la aduana. La importación está sujeta a IVA. Después van a competir por precio, por calidad, por lo que sea, pero el factor impositivo no es que la mercadería extranjera va a pagar más impuesto o menos impuesto, entonces le da una ventaja al argentino. Eso no sucede. El impuesto se lo pone el país de destino, no el país que exporta. ¿Ok? Entonces, esto se llama a nivel internacional el criterio de país destino. Se reconoce potestad tributaria del país que compra, los bienes y servicios son grabados donde se utilizan, porque el IVA es un impuesto al consumo, básicamente. Entonces, donde yo consumo, pago con IVA. ¿Ok? Otra cosa importante que siempre está de bueno traer, y por eso yo pongo el slide, es que la posición que uno tiene con el IVA es lo que te determina la facturación. La facturación está un poco atada al IVA, más que a impuesto a las ganancias. Entonces, qué es lo que más o menos casi todos sabemos, pero ¿qué posiciones puedes tener con respecto al IVA? Vos puedes ser un responsable inscripto, o puedes ser un no inscripto, ¿no? Un no alcanzado directamente, exento, una entidad sin fin de lucro, por ejemplo. Y si no, estás digamos, el otro que emite facturas es el que está en el régimen simplificado, que es el monotributista, ¿no? Entonces, y al consumidor final. El consumidor final no emite factura, sino que es el que compra. En definitiva, ustedes saben que el IVA es un impuesto que no alcanza a las empresas. Las empresas lo que van haciendo es pasándose el IVA de cada etapa y pasándose una especie del huevo podrido, ¿no? Y todo al siguiente, hasta que llega el consumidor final, que recibe el paquete y hace así, no tiene a quién pasárselo y se come toda la carga del impuesto. Bueno, es la idea del impuesto, así es como está pensado. O sea, la incidencia económica cae sobre el consumidor final, no sobre las fases intermedias. Entonces ahí tenemos facturación A cuando es de cripto y cripto, B cuando es de cripto en cripto, ¿no? Lo que ya más o menos sabemos. Los monotributistas que emiten factura M y las exportaciones que van por factura E. Ahora, con los servicios, ¿no? Es un poco difícil. ¿Cuándo exporto un servicio? ¿Cómo sé si estoy exportando un servicio, que es una cosa intangible? Ustedes saben que la definición de exportación e importación es una definición básicamente sobre cosas físicas tangibles. Una cosa es susceptible de ser exportada o importada en la medida que pueda ser colocada o no dentro o fuera de algún territorio. Los servicios están en el aire, en el aire son etéreos. Entonces, ¿cómo puedo hablar de importación de servicio? Bueno, la definición que toma la ley, que es la que toma también la doctrina y la que se recogió de mucha jurisprudencia, es que se toma el lugar de utilización o explotación efectiva. Entonces, yo estoy importando un servicio cuando hay un vendedor del exterior, yo lo estoy comprando ese servicio y ese servicio lo estoy utilizando o explotando en Argentina. Entonces ahí estamos hablando de una impo de servicio. En contraposición, una expo de servicios, estamos diciendo que yo estoy en Argentina y vendo un servicio de alguien de afuera para que el tipo de afuera lo use o lo explote en su país de destino o en su país de residencia. ¿Ok? Entonces, el término clave para el IVA es lugar de utilización económica o lugar de explotación efectiva. Esto puede parecer fácil, pero en algunas situaciones es medio fino o es medio difícil determinarlo, o hay veces que yo no tengo información sobre qué va a hacer mi cliente con lo que yo le estoy vendiendo. Bueno, eso tengámoslo mapeado. Lo que sí es importante quizás es hacer algún contratito. Seguramente José María habló de la obligación, o por lo menos de lo bueno que es, de lo positivo que es tener algún contrato que respalde la operación. Bueno, no está de más hacerlo revisar por algún contador, algún abogado especialista en impuestos, y ponerle alguna cláusula donde quede claro
que el servicio va a ser utilizado o explotado económicamente en el exterior, sobre todo para que no venga la FIP y me quiera ajustar impuestos, porque además ustedes saben que la prescripción en Argentina para que te puedan reclamar impuestos son de 5 años, pero cada vez que hay un blanqueo esto se extiende, entonces ya en la cuenta de 5 años tenemos el blanqueo de Macri, hay un blanqueo nuevo ahora, entonces es como que son 5, pero en la práctica son como 7 u 8. Y el fisco no va a venir mañana, capaz que viene dentro de 7 años, dentro de 6 años a decir, che, vos exportaste en marzo 2021, mostrame todo. Y ustedes capaz que no tienen información o no la guardaron bien, entonces siempre está bueno ir armando el legajo a medida que están haciendo las transacciones y guardarlo prolijo, eso sería lo esperable. Porque además de que el fisco se puede tomar su tiempo para inspeccionar, hay otra cosa, ustedes saben, vieron cómo se ven las películas, que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, menos en impuesto. En impuesto uno es culpable. Entonces se da un fenómeno jurídico que se llama inversión de la carga de la prueba. Yo en un juicio impositivo o ante la FIP no se presume que soy inocente. Entonces yo tengo que demostrar que soy inocente, que no es lo mismo. Entonces yo tengo que ser activo en la producción de pruebas y demostrando de que yo no quise evadir ningún impuesto. Entonces una buena medida para, entre un montón de otras cosas, es tener un contratito que respalde esto, que lo describa la operación y que esté firmado por las partes. Eso le robustece un poco la posición del contribuyente. Pero bueno, en cuanto a IVA, recordamos que tiene que ser utilizado o explotado económicamente en el exterior para considerar que es una expo. Si es así, emite una factura E y no pago IVA. Esa operación no está alcanzada por el impuesto. Bueno, acá estamos diciendo la ley, ¿no? Esto que está recogido por la doctrina también, que se entiende que la utilización económica en el exterior es lo que parametriza la exportación de servicio. Ahora, ¿se acuerdan de esto? Ya pasamos un tiempo, ¿no? Veníamos bien, pero pasaron cosas. Yo les dije, las expo de servicio no están sujetas al IVA, pero están sujetas al derecho de exportación. Esto se instauró con la presidencia de Macri allá por el 2018, me parece, sí, a finales de 2018, y siguió, y como les dije, el impuesto a las ganancias es un impuesto transitorio del año 32, así que veremos, ¿no? Hagamos las apuestas. La última extensión que se hizo en diciembre 19, apenas asumió Alberto Fernández, sacó la ley esa de emergencia que creó el impuesto país, ¿recuerdan? Bueno, dentro de todos esos articulados se extendieron los derechos de expo que iban a estar hasta el 2020, bueno, ya están hasta el 31 de diciembre del 2021 y sumando, ¿no? Mínima presunta iba a ser un impuesto de 1 año y duró 11, lo puso Cavallo. El impuesto a los débitos de crédito bancario iba a ser un impuesto de emergencia de 1 año y creo que ya llevamos como 20. Ojo con los impuestos transitorios en Argentina. ¿Qué tiene de novedoso estos derechos? Derechos de exportación no tiene casi ningún país porque lo que hace es volver menos competitivo a la propia economía. O sea, es un tiro en el pie al propio mercado. Ahora, ¿qué pasa? Durante un montón de tiempo, en muchas etapas, hubo derechos de exportación, sobre todo a productos agropecuarios, entendiendo de que los productores agropecuarios tienen una ganancia extraordinaria, que es en dólar, etcétera, etcétera, y impactan el precio interno de los alimentos. Esa es la justificación, si quieren, teórica para entender por qué durante mucho tiempo en la historia hubo derechos de exportación sobre exportaciones agropecuarias. Ahora, ¿qué pasó? Lo que pusieron en 2018 fue revolucionario, porque no es que solamente fue a ciertos productos agropecuarios, fue para todo, para productos industriales, pero también para servicios. Nunca en la historia hubo derechos de exportación a los servicios. Bueno, se puso. Originalmente se acuerdan que iba a ser 12% del valor exportado con un tope de 4 pesos por dólar, entonces a medida que se devaluaba la moneda, la incidencia de este derecho cada vez iba a ser menor, pero también se cambió eso desde el 2019 y ahora directamente es del 5%. Entonces, en resumen, hoy en día las exportaciones pagan 5% de derecho. No pagan IVA, pero pagan el derecho de exportación 5%. Y eso, en definitiva, no puede trasladarse. O sea, yo lo podría trasladar vía precio, pero es un impuesto que recae sobre el exportador. Grava a los exportadores y son ustedes como exportadores los que tienen que pagarlo y soportarlo. Si vía precio lo pueden incluir, genial, pero será un tema de pricing, no es un tema legal, digamos. Ahí simplemente un comentario. A ver, esto es un poco técnico, pero quizás puede servir de ayuda para alguno de ustedes, por eso lo pongo. ¿Cómo hicieron para grabar los derechos de exportación, los servicios con derechos de exportación? Como les dije,
todo lo que es código aduanero, normas aduaneras, cuestiones de importación y exportación, básicamente versan sobre bienes, ¿ok? Porque lo que es susceptible de ser importado o exportado son los bienes. Ahora, ¿cómo se salvó eso? De esta manera. El artículo 10 del Código Aduanero, es este que está en pantalla, dice: a los fines de este código es mercadería todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado. 2. Se considera igualmente mercadería, a los fines de este código, y agregan, el C, prestaciones de servicios realizadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior. Esto fue lo que se agregó el inciso C al apartado 2 del artículo 10 del Código Aduanero. Eso fue, por esta modificación, que tuvo lugar en el 2018, es que se pueden cobrar derechos de exportación a los servicios. Esto, nosotros tenemos un equipo legal aduanero en el estudio, se arrancaron los pelos. Toda la gente especialista en derecho aduanero dicen: esto es una aberración, esto fue un desastre, pero pasó, sucedió y se mantiene por lo menos hace 2 años y pico ya, ¿no? Entonces se incorporó a las exportaciones de servicio, digamos, esta definición como mercadería. Entonces, como es mercadería, está sujeto a los derechos de expo. Ahora, fíjense el inciso B, y esto no era nuevo, esto estaba de antes. Se considera mercadería los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. Entonces, ahí lo que estuvimos viendo, analizando con muchas empresas que desarrollan software, y software registrable sobre todo, o licencias de software. Ustedes saben que una licencia de software en realidad es una propiedad intelectual, ¿no? Es un derecho que es susceptible de ser registrado en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Entonces, lo que nosotros estuvimos viendo fue, bueno, si lo que va a alcanzar con derechos de expo es el inciso C, como sucede, y acá voy para atrás, diciendo, ¿no? Ven que la ley 27.541 dice que se establece un derecho de exportación a las exportaciones de servicios contenidas en el inciso C del apartado 2 del artículo 10. El inciso C es la expo de servicio. Ahora, si yo digo que estoy exportando una licencia, no estoy exportando una licencia, no estoy exportando un servicio, perdón, estoy exportando por el inciso B, que es un derecho de propiedad intelectual. Entonces no tengo que pagar ese derecho. Y así lo entendemos nosotros, y así lo hemos defendido, y por ahora no hemos tenido ruido. Entonces creemos que hay un espacio para que aquellas empresas de software que vendan, no que presten mantenimiento de software, no que presten servicios de software, porque eso sí que es un servicio. Pero si yo acá lo que hago es desarrollar y yo vendo la licencia, entro por el B y podría no pagar los derechos de exportación. Eso es importante porque no todas las empresas de software lo saben, así que les tiro el tip. Bueno, y acá simplemente para concluir, saben de que la FIP preliquida los derechos de exportación. Aquellos que tengan certificado PYME tienen un mínimo no imponible de $600.000, o sea, recién empiezan a pagar desde la exportación del dólar 600.001 en adelante. O sea, bueno, eso morigera un poco el impacto para las empresas más chicas, pero bueno, no deja de ser algo ahí que molesta un poco, ¿no? Y se paga en forma mensual. Esto se liquida mensualmente como si fuera el IVA. ¿Alguna pregunta con derechos de expo y el IVA? Si no, avanzamos rápido con ingresos brutos para cerrar con el convenio con Chile. Ingresos brutos es un impuesto provincial, como todos saben, y en un punto las exportaciones de servicio corren la misma suerte, ¿no? que decíamos con el IVA. En general, no están alcanzadas. Algunas provincias sí, las graban las expo de servicios, pero en general no. Córdoba, por ejemplo, las considera no grabadas, ¿no? El artículo 2.2, inciso G del Código Fiscal, dice que las exportaciones de bienes y servicios no van a estar grabadas. Entonces, si ustedes exportan, emiten una factura E, sepan que no van a pagar impuestos sobre los ingresos brutos. En Córdoba, por lo menos. Sabe que si están en más de una provincia, tienen que pagar por convenio multilateral, y ahí habrá que revisar cada norma provincial específica. De todas maneras, les adelanto que las provincias más grandes, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, en general las eximen, ¿no? Que es lo más razonable para fomentar la exportación. Y para el objetivo que les digo, ¿no? De exportar bienes y servicios sin impuestos indirectos adentro en el precio. Temas cambiarios. Bueno, temas cambiarios hay 800 millones. Simplemente lo que vamos a mencionar es lo que todos ya saben, es que cualquier cobranza de un servicio tiene que ser liquidada en el mercado único libre de cambios. O sea, si yo cobro un servicio en moneda extranjera, tengo que liquidar esa moneda extranjera en el mercado único libre de cambios a los 5 días de recibida esa moneda, ya sea en el exterior o en el país. Y cuando hablamos de acceder al mercado único libre de cambios,
es que hay que hacer una operación de cambio por el tipo de cambio oficial, obviamente, que ahora está en 93, 92, pues andaba más o menos por ahí, que es el único tipo de cambio legal que existe en Argentina. El tipo de cambio blue no existe. Sí, a ver, podríamos ver esto con respecto al contado con liqui, operaciones con contado con liquidación, pero bueno, es otra historia, eso no es ilegal, eso es legal, pero no es lo que estamos charlando ahora. Pero bueno, básicamente si ustedes venden un servicio y su cliente les paga, por más que le paguen una cuenta de Argentina, una cuenta de Estados Unidos o una cuenta de Japón, ustedes tienen la obligación de en 5 días liquidar la divisa. Ustedes me van a pregunta que sale mucho. ¿Y qué pasa si cobro en una cuenta en las Bahamas y la FIP cómo sabe? ¿El Banco Central cómo sabe? Obvio que no sabe, o puede no saberlo. Igualmente sepan de que Argentina firmó muchos tratados de intercambio de información bancaria con un montón de países y que bueno, cada vez el cerco se cierra un poco, pero bueno, nosotros acá no recomendamos o no damos, pues yo no puedo dar una recomendación sobre el riesgo el de detección. El tema es, una vez que te enganchan, ¿podés zafar? No. Y acá es importante, ahora te dejo ahí, José María, que vos sabés un montón de esto también, sepan de que tanto a nivel fiscal como a nivel cambiario existe el régimen penal, o sea, las sanciones por estas infracciones pueden derivar en un régimen penal que al final del día, si esto es grave, termina en alguien sopre. Después veamos quién termina preso de verdad por alguna de estas causas, pero bueno, el proceso indagatorio, el proceso penal puede ser que no zafe y no es algo agradable, digamos, ¿no? La gente más o menos común no está con la piel gruesa y curtida para pasar un proceso penal y tratan todo el mundo de esquivarle. Sí, José María. Dos, Sí. dos comentarios muy rápidos. Primero, obviamente todo el mundo quiere tratar de aprovechar el mejor tipo de cambio, sea el tipo de cambio, digamos, de los bonos, el contado con liqui, inverso, lo que fuere. Ojo, porque están circulando en el mercado algunas herramientas que, by the way, son muy caras y que tienen que ver con factoring de facturas, de exportación, o recepción en bitcoins. Analícelo muy bien desde el punto de vista cambiario, porque esto no significa que no, digamos, que no se configure la situación de la percepción, ¿sí?, que determina la obligación. Y el otro tema es que si dejamos de percibir facturas de exportación por un determinado periodo de tiempo, cuente que hoy la FIP puede contar con esa información, ¿sí? Con lo cual, cada vez los mecanismos de comunicación son más grandes, y si bien hoy, digamos, la FIP, entre comillas, no está conversando con el Banco Central, hemos ya tenido un caso recientemente donde hay un requerimiento donde preguntan qué pasó porque no liquidó. Entonces, ojo con eso, ¿no? Claro, a ver, lo que se puede ver es, che, mira, mi cliente principal significó el 90% de mis ingresos. Ok, ¿cuánto cobraste? Nada. Ah, ok, ¿cómo viviste, hermano, todo el año entonces? No, o sea, es obvio que en algún lugar hace ruido, ¿no? El esquema este de Y intentar como descifrar la bien dice cobranza. Franco, digamos, el Banco Central no tiene capacidad, digamos, para perseguir a todas las empresas exportadoras de software, para ver si liquidaron o no liquidaron. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, digamos, analícenlo muy en profundidad. Perdón, Sí, Franquito. no, gracias José por el aporte muy bueno. Y yo también agrego ahí, hay muchas soluciones mágicas que se ven en artículos de los diarios, medios especializados. Ojo con eso también, siempre hacerlo revisar por un abogado penalista, cambiario o un abogado especializado en temas cambiarios, que no es cualquiera tampoco, es un tema muy específico. Porque algunos, yo vi artículos que dicen, no, lo cobro por PayPal y no pasa nada, lo cobro en una cuenta afuera, lo cobro en Bitcoin y no pasa nada. Ojo con eso, porque para las normas argentinas sí se está cobrando y sí tengo la obligación de repatriar en 5 días. Lamentablemente, Ojo, siempre y cuando emite una factura, digamos, una cosa es, digamos, no hay nadie acá del fisco, otra cosa es la invoice y el papelucho, eso es otra cosa, digamos, diferente, pero eso no estás declarando la facturación, digamos, pero eso es otro claro, tema, pero tampoco, o sea, obviamente hay que facturar, ¿no? exactamente. No vamos a no facturar. Pero bueno, ese es más o menos el comentario cambiario, así muy breve, el bloque cambiario para tenerlo en cuenta. Y después para adentrarnos en Chile específicamente, una especie de overview. Chile, a ver, es el primer país sudamericano miembro pleno de la OCDE. Ustedes saben que la OCDE o la OECD es una organización
donde están los países más importantes del mundo, donde se discuten políticas o planes de coordinación a nivel económico para fomentar el desarrollo de todos los países, y que tiene mucho énfasis en la parte impositiva también, ¿no? Chile está sentado a la mesa de discusión con este club de países ricos, digamos, desde hace mucho tiempo, lo cual no deja de ser algo importante. Argentina quiso entrar a la OCDE y todavía no entró, y creo que ya el gobierno actual va a deponer su solicitud. Eso sobre todo es una iniciativa de Macri, y que por eso se había hecho la cumbre del G20 en Buenos Aires en el 2017, habían todos los planes alineados a eso, y bueno, eso quedó un poco de costado, sobre todo también por la pandemia además. Pero bueno, básicamente, como un resumen de Chile, ellos aplican el renta mundial igual que nosotros, que es un parámetro OCDE, ¿no? Esto, digamos, como dijimos, no es algo inventado por ninguno de estos países, obviamente, y las empresas extranjeras están alcanzadas por sus ingresos de fuente chilena. Entonces, si yo exporto un servicio o vendo una licencia, es probable que mi cliente chileno me retenga. Ahora, como dijimos, existe un convenio firmado entre Argentina y Chile. Los convenios tienen más o menos, para el que nunca lo vio, tienen un formato más o menos estandarizado, y el artículo 12 suele ser el artículo que discute las regalías, y en general las contraprestaciones por licencias de software se caracterizan como regalías, por eso es el que tenemos que mirar. ¿Y qué alícuotas de retención pone este artículo 12 del convenio entre Argentina y Chile? Y bueno, 3% por las regalías pagadas por el uso de noticias, 10% por los derechos de marcas, diseños, modelos industriales, asesoramiento técnico, y acá se incluye las retribuciones por licencias de software. Entonces, una licencia de software va a estar retribuida al 10%. De todas maneras, si por alguna razón es necesario que o sea, si el negocio comercial requiere de que, o es susceptible de que sea inscripto como un contrato de transferencia de tecnología ante la autoridad de aplicación respectiva, que en Argentina es el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, ese contrato tiene que estar inscripto para poder gozar del 10%. ¿Ok? Eso es importante, porque quizás yo, por más que esté aplicando al convenio, si no tengo el contrato inscrito en el INPI cuando correspondiera, la AFIP me puede decir que la alícuota reducida no es precedente, o sea, me lo puede decir el fisco chileno en este caso, y además la AFIP no me va a dejar tomar la retención como pago cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque acá lo ponemos al final. El convenio permite el cómputo de la retención sufrida en Chile como un tax credit en mi determinación de impuesto a las ganancias de Argentina. Algo adicional con respecto a esto, bueno, revisar el tema del INPI, a ver si el contrato que yo estoy celebrando corresponde inscribirlo, porque si es así, es algo importante para hacerlo. Obviamente estamos hablando de lo que son licencias de software o cesión de propiedad intelectual. Y por otro lado, bueno, a ver, estamos diciendo de cómo aplicar el convenio. El convenio se aplica obteniendo un certificado de residencia, básicamente, ¿no? O sea, yo tengo que tener un certificado de residencia, ir a la AFIP y decirle, quiero un certificado de residencia fiscal. Esto trámite por la pandemia ahora es online, por suerte, antes era manual. Y ahí le tengo que decir a la AFIP, mirá, yo voy a cobrar esta factura de Chile, tengo este contrato firmado, estas son mis operaciones. La AFIP va a revisar un poco y dice, bueno, ok, te doy el certificado. Con ese certificado yo se lo envío a mi cliente chileno, y el cliente chileno me va a dar el certificado de retención y me va a aplicar la alícuota reducida. ¿Ok? Y yo esa alícuota reducida, ese certificado de retención lo tengo que guardar como cualquier documentación impositiva y restarlo cuando yo hago mi liquidación de impuestos a las ganancias, me resto ese importe y pago menos impuesto, ¿no? Obviamente. Para los que son residentes en Chile, la tasa corporativa es del 27% y es del 25% para las pymes. Esto para que tengan en cuenta, ¿no? En Argentina es del 30% y ahora le quieren elevar un poquito más. Pues vamos a estar entre 5 y 10 puntos abajo de Chile para lo que son pymes, para lo que es impuesto a la renta. Y algo importante, que ellos ya aplican desde hace mucho el módulo tributario. Esto es, para evitar los efectos de la inflación, ellos tienen armado todo un esquema medido en módulos tributarios. Entonces siempre como el valor del módulo queda ajustado por inflación,
las empresas no tienen que pagar impuestos sobre ganancias ficticias, como sucedió acá en gran parte de la década del 2010 y 2020, hasta que se modificó hace poco la ley, y aún así sabemos que hoy en Argentina hay ajuste por inflación impositivo para el impuesto a las ganancias, pero no pleno, no se aplica todo, y además el resultado no se puede aplicar a un solo ejercicio, sino que hay que prorratearlo en 6. Todo muy a la Argentina, ¿no? Todo muy rebuscado, pero así es como lo tenemos, lamentablemente. Les digo esto, ¿por qué? Porque me ha pasado con varias empresas que me dijeron, mira, quiero exportar a Chile, y esto me pasó de verdad, pero me dicen, pero el mercado chileno es un poco cerrado, el chileno es más de comprarle al chileno que al argentino. Entonces me dijeron, me gustaría abrir una subsidiaria en Chile y facturar desde allá. ¿Es legal? Respuesta, sí, es legal, se puede. Hay que tener un montón de cosas en consideración. Sepan de que ahí van a estar sujetos a la tasa, por ejemplo, del 27 o del 25. Ahora, esta situación de abrir una empresa en otro país, sea Chile o sea cualquiera, tengan en cuenta que no puede ser solamente una cáscara, ¿no? Debería ser una empresa con sustancia, debería tener, no digo que empleados en todos los casos, pero si lo único que hago yo es pagarle un abogado chileno para constituir la sociedad y tener un domicilio donde llegan cartas que se apilan, vieron como los diarios cuando te vas de vacaciones, es evidente que esa empresa es una pantalla para obtener alguna ventaja, y bueno, eso puede llegar a ser penado por los fiscos, ¿no? En general. Mismo si, por ejemplo, es un poco más elevado, pero digo, son cosas que pasan, ¿eh? Imagínense que ustedes quieren vender a Perú. Argentina no tiene convenio con Perú. Ahora, Perú y Chile tienen el Pacto Andino, entonces ellos sí tienen un convenio entre ellos. Y a la vez Chile tiene uno con Argentina. Entonces uno hace 2 más 2 y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Tiremos la triangulación, ¿no? Nos vestimos de Bilardo, un director técnico, y tiramos, bueno, creo una empresa en Chile. Yo le vendo de mi empresa argentina a Chile y de Chile a Perú, y saco doble beneficio. Bueno, ese tipo de prácticas son penadas si son detectadas. No hay un montón de antecedentes jurisprudenciales, no hay mucho en Argentina. Hubo uno justamente con Chile, por una sociedad plataforma chilena, el grupo muy importante. Pero sepa que cada vez más los fiscos se están ayornando en cuestiones internacionales, y lo que es importante es que cada vez tienen más información de los otros fiscos. Entonces, si se va a hacer alguna de estas especies de planificaciones fiscales que son totalmente legales, uno no está obligado a pagar la mayor cantidad de impuestos posible, hay que estar asesorado. No es que es tan fácil, no es que voy a abrir una sociedad y facturo desde ahí, pero trabajo desde Argentina. Hay que darle un poquito más de sustento. Sí, José. En cuanto a lo que dice Franco, es importante tener una progresión, digamos. O sea, digamos, yo a veces le digo a los clientes, pensar en grande, ¿no? Pensar que esa compañía se va a poner efectivamente grande, y que, digamos, tal vez para facturar $10.000 al año, o $15.000 al año, o 20.000, o tener una pequeña rentabilidad, vamos a estar abajo de la línea de flotación, ¿sí? Pero esto cuando la compañía se pone, digamos, hay un flujo mucho más grande y demás, no podemos estar haciendo la misma estructura. O sea, lo de la sustancia hoy pasa a ser algo fundamental, ¿sí? Fundamental. Y además también no serlo, sino parecerlo también. Tuve muchas veces a los clientes decir, lo que va a buscar, en definitiva, Franco, me meto con algún tema tuyo, pero lo que va a buscar el tipo argentino es decir, bueno, mira, este ñato en realidad lo que dice que lo genera en Chile, que le vende a Chile, está todo generado desde acá, la compañía la opera desde acá. Es decir, entonces eso es lo que va a haber, ¿viste? Ahora, si hay una situación de independencia, más allá que haya una vinculación y lo que fuere, pero está establecido, tiene una oficina, tiene personal. No digo que esto haya que hacerlo el día cero, digamos, pero hay que entender que hay que tender a generarle sustancia a las compañías. Sí, y les digo desde la práctica, a veces nos pasa que nos vienen a ver empresas, ¿no? Tipo morgue, ¿no? Somos nosotros, donde ya está consumado el error, digamos. Y hay veces que es porque no se dan cuenta. Hay muchas empresas de software, ustedes lo saben mejor que nosotros, que capaz que crecen más rápido de lo que esperaban, y capaz que de un mes al otro les explotó la venta, o consiguieron un cliente en un país y se les fue de las manos. Entonces me dicen cosas así, dicen, mira, facturé desde Chile, ok, no, pero trabajé desde Argentina. O sea que vos trabajaste todo de Argentina. Argentina tiene todo el gasto y cero ingreso, y Chile tiene todo el ingreso y cero gasto. Esas cosas así de mismatch son muy burdas, y como decía José María, hay que planificarlo un poquito para evitar esos descalces, ¿no? Un poco eso. Sí. Cómo se abren las compañías, también a nombre de quién, digamos, pero bueno, a veces uno piensa que el traje que se pone, digamos, para ir a las 12
y de smoking por ahí no es, pero digamos, a lo que digo es, hay que ir pensándolo y establecer sobre todo un cronograma y fases, ¿no? Digamos, es importante. Y sobre todo ustedes que escalan muy rápido, la compañía de tecnología escala bueno, ¿no? Digamos, de un año para otro puede estar en una situación completamente diferente, ¿no? Claro, tal cual. Porque además pierde, digamos, lo que nos, por esto termino, digamos, esto hasta por ahí, digamos, jamás nos agarró el fisco, es absolutamente rentable para nosotros, pero para un tercero comprador de esa compañía, evidentemente no. Es decir, acá muchas veces se frustran, digamos, las auditorías de compra de las empresas por este tipo de situaciones de inconsistencia, ¿no? Esto que decía Franco recién, ¿no? Exporto a costo cero, tengo toda la venta afuera, entonces, es importante generar esa consistencia también, ¿no? Sí. Y bueno, para finalizar, bueno, en cuanto al IVA, la tasa en Chile es un poquito más baja, es el 19%, pero esto no les importa, entre comillas, a ustedes, porque como dijimos, la exportación está libre, el que paga es el que importa en su declaración jurada y después se lo puede compensar seguramente, así que esto no incide al vendedor, sino al que compra, pero bueno, sepan que su servicio va a estar sujeto al 19% en Chile. Y esto como si queremos una especie de cuadrito resumen, como hemos hecho con los otros países, digamos, para tenerlo claro, sepan de que, bueno, ¿cuál sería el estatus? En Argentina, la tasa corporativa es del 30%. Si, capaz que en un mes cambia esto para el 2021, pero por ahora es el 30%, vamos a ponerlo así. El impuesto a la renta que haya que pagar en Chile va a ser vía retención, withholding, WHT es withholding tax, que es el inglés para retención, por eso está puesto así. La retención que van a sufrir es del 10% sobre el pago, pero sepan que esa retención igual es computable, o sea, sería el 10%, pero capaz que puede llegar a ser cero si yo después me lo puedo tomar en el impuesto a las ganancias argentino. Obviamente se puede dar la siguiente situación. Yo exporté a Chile, me hacen una retención y hago mi liquidación de ganancias de Argentina y me da quebranto, me da pérdida. En ese caso, no me puedo tomar la retención porque no tengo contra qué aplicarla, ¿no? O sea, va a depender del cálculo que me dé. Pero bueno, en En todo principio caso, digamos que es... Sí. a la retención, calcúlenle la inflación para tenerlo valor presente, Ah, digamos. obvio, también porque la retención capaz que me la hicieron en marzo del 2021 y si ustedes tienen un balance de enero a diciembre, la declaración jurada les vence en mayo 2022, ¿no? Entonces tenemos de marzo 2021 a mayo 2022 más de un año depreciado ese valor, porque por más que el monto esté en pesos chilenos, yo tengo que convertirlo al tipo de cambio del día que me lo hicieron, entonces queda histórico después de un año. Y como dijimos, en Argentina hay ajuste por inflación impositivo, pero hasta ahí, no es completo y no aplica sobre los créditos. Obviamente IVA no va a haber porque es una expo, sí va a haber derechos de exportación de servicios del 5% sobre el monto de la factura. Acá el asterisco que decíamos era con respecto a las licencias, hay una puertita para explorar. Ingresos brutos, por lo menos en la provincia de Córdoba, no se paga porque las exportaciones no están sometidas a impuesto en Córdoba, y como dijimos, hay que ver las otras jurisdicciones donde yo tenga actividad, en general las grandes también están alineadas, y acá lo ponemos separado, no es un costo para el exportador argentino, pero sepan que en Chile sí su comprador va a pagar el 19% de impuesto. Igual no es que es un costo para ellos porque ellos lo pagan y después se lo toman, es igual que lo que sucede acá en Argentina, es lo que se entiende como cobro revertido o reverse charge. Y hasta acá estamos, miro la hora, 18:00 clavadas. No sé si hay alguna pregunta, yo no tengo problema en responder. Franco, bueno, primero Franco, José, Romina se tuvo que retirar, Sí, sí. les agradezco nuevamente, la verdad súper claro toda la presentación que acaban de dar. A mí me llegó solamente una pregunta en un mensaje privado, dice, ¿puedo ver desde mis retenciones en AFIP si me retuvo mi cliente en Chile como para cruzar información? No, porque mis retenciones se alimenta de las retenciones que hacen los argentinos, digamos. Entonces, yo retengo, lo subo y yo el que la sufro lo bajo. La verdad no hay una forma sistémica de verlo, debería informártelo tu contraparte chilena. Sí o sí, y mediante un comprobante físico. La verdad que no, lamentablemente no hay forma. Perfecto. Bueno, la verdad si no hay ninguna otra pregunta, damos por finalizar la capacitación, la charla que estuvimos abocados hoy. De nuevo, insistirle muchas gracias a Romina, a José y a Franco por la explicación.
Ahí me están preguntando, vamos a compartir las presentaciones, las 3 ya las tenemos nosotros, las vamos a enviar al mail que llenaron el formulario de inscripción, incluso toda la presentación ha sido grabada, también la vamos a compartir.